Nueva tripulación. En la bulliciosa taberna, Jack, Hips y Tornado bebían de sus botellas de ron mientras Will permanecía cerca, alerta al caos que los rodeaba, temeroso de ser atacado repentinamente. ¿Y bien, de qué se trata esta aventura?, preguntó Hips, llevándose la botella a la boca. He recuperado la perla. Ahora necesito una buena tripulación, dijo Jack con una sonrisa, tomando también un sorbo. Tos. Tos. Hips se atragantó con la bebida, golpeándose el pecho para bajarla, y luego miró a Jack con incredulidad. Dijiste que recuperaste la perla. Hips lo miró, atónito. ¿Sí?, respondió Jack, reclinándose en su silla, relajado. ¿Sé cómo? Hace poco oí que la tripulación inmortal de Barbosa atacó Port Royal, preguntó confundido, mirando a Jack con extrañeza. Pero Jack, para presumir, simplemente puso sus pies sobre la mesa mientras inclinaba su silla hacia atrás sobre las patas traseras. Con ambas botellas de ron en sus manos, abrió los brazos y sonrió. ¿Cómo? Sencillo. Soy el capitán Jack Sparrow. Se atribuyó todo el mérito sin ningún pudor. Will y Tornado le pusieron los ojos en blanco, mientras Hips se quedó congelado por un momento antes de que una sonrisa alegre y de admiración apareciera en su rostro. Sí que lo eres, dijo, sonriendo y alzando una botella hacia él con entusiasmo, pero luego parpadeó repetidamente, procesando algo. Espera, ¿no es el capitán Jack Sparkle? El brillo es cosa del pasado. El rostro de Jack se tornó serio y se incorporó, dejando las botellas sobre la mesa con una mirada sombría. Ese nombre implica cicatrices y dolor del que no quiero hablar, dijo en voz baja, tocándose suavemente el pañuelo rojo de la frente. Trago saliva. Hips tragó saliva con dificultad y asintió con fuerza. Will y Tornado no pudieron evitar poner los ojos en blanco otra vez. Era solo calvicie. Bueno, Hips, te estoy reclutando para la tripulación. También necesito buenos hombres para navegar bajo mi mando, y encontrarlos será tu primera tarea. Intenta no traer a ningún traidor, no quiero perder a mi perla otra vez, dijo Jack con calma y confianza. Me siento honrado, pero... Hips sonrió ante la oferta, pero no sabía muy bien cómo responder a la tarea. ¿Cuál es el problema? Jack frunció el ceño ante su vacilación. Bueno, Jack, me pides que reclute piratas, pero luego no pides ratas traicioneras. No estoy seguro de que haya piratas que no sean así, dijo Hips, frotándose el cuello con impotencia. Jack hizo una pausa, pensó y se dio cuenta de que tenía sentido, así que ofreció una alternativa. Entonces busca las ratas menos traidoras que puedas. Prueba con las menos exigentes. Cambió un poco la petición y esta vez, Hips sonrió con confianza. Así, el reclutamiento comenzó a altas horas de la noche y finalizó a la mañana siguiente. Jack acababa de terminar de revisar a su tripulación, con Will, Tornado y Hips a su lado. Los ojos de Will no pudieron evitar temblar ante esa visión. Entonces, un hombre sin lengua con un loro que habla por él, un enano, una mujer y varios hombres que parecen recién despertados de una noche de copas son tu tripulación cualificada? Preguntó Will con una mirada extraña, de pie junto a Jack. Sí, son los mejores. Y Ana Maria no viene con nosotros. Le daré algo de dinero para que se compre un barco nuevo y pague lo que me prestaron, explicó Jack encogiéndose de hombros. Se produjeron algunos cambios debido a que Jack viajó a España meses antes de la trama original. Por ello, nunca conoció a Scarlett ni a Giselle ni las engañó haciéndoles creer que se casaría con ellas. Y sin que eso sucediera, Scarlett nunca retiró los 4 clavos del Jolimón, el barco que Jack le había robado a Ana Maria. Aún así, cuando navegó audazmente hacia España en ese pequeño bote, Jack tuvo suerte de llegar en una sola pieza, pero no se pudo decir lo mismo del barco de Ana Maria. Ahora, con oro en los bolsillos, Jack no iba a ser tan cruel con la mujer a la que una vez le robó un barco. Con solo unas pocas monedas del montón que tenía, Ana Maria tendría un barco mucho mejor que el anterior, y aún le sobraría dinero. Sí, traer mujeres en un barco trae mala suerte, es una buena idea. Pero Jack, ¿de verdad tienes dinero? Hips asintió, sonriendo, satisfecho, pero entonces la duda se apoderó de sus ojos al mirar a Jack. Jack y el dinero no solían aparecer en la misma frase, a menos que se tratara de deudas, por lo que su repentina generosidad resultó sospechosamente sorprendente. No te preocupes. Barbosa y su equipo trabajaron duro para dejarme oro durante los últimos 10 años, dijo Jack con una sonrisa relajada, lo que hizo que los ojos de Hips se iluminaran de sorpresa. Si ese es el caso, parece que no habrá problemas. Hips sonrió y fue a dirigir a los hombres. Jack observó con satisfacción cómo su nueva tripulación se reunía lentamente bajo su mando.
Pronto, yo, el capitán Jack Sparrow, volveré a ser un nombre respetado en estos mares. Los ojos de Jack brillaban de expectación y confianza. Se oyeron pasos mientras el gato estaba sentado en la barandilla del barco, aburrido. Elizabeth se había ido a dormir después de permanecer despierta toda la noche. El gato también tenía un poco de sueño, pero tenía que vigilar el barco, a los piratas capturados y a los piratas que estaban afuera y que podrían atacar. Pronto oyó pasos y cuando miró, vio a Jack guiando a varias personas, y una sonrisa apareció en su rostro. Por fin. Quiero dormir. Pensó el gato, divertido, y saltó de la barandilla directamente al muelle. En el aire, extendió los brazos y las piernas, dejando que el aire ralentizara su caída, antes de aterrizar suavemente en el muelle frente a ellos, haciéndolos detenerse. Will miró confundido a su alrededor, a las pilas de personas que yacían inconscientes, con ojos morados y moretones por todo el cuerpo, a lo largo del muelle, afuera del barco. ¿Qué pasó aquí? Preguntó instintivamente. Ladrones, dijo Gato, atrayendo su atención. Pero como eran ladrones intentando robar un barco pirata, que casualmente es el nuestro, los dejé inconscientes y los dejé allí. No sé qué clase de vida llevaban para que simplemente los atara y los enviara a la horca, así que decidí simplemente dejarlos inconscientes. ¿Alguno de ustedes los conoce? ¿Merecen la muerte? Preguntó Gato, arqueando una ceja. No iba a torturar a estos hombres que habían intentado robar la perla en busca de información, ni a recorrer el pueblo intentando averiguar los antecedentes de cada uno. Y tampoco quería matarlos solo por intentar robar la perla. Pero se molestaría si dejara en libertad a gente mala, si eran asesinos o saqueadores de aldeas, sin saberlo. Así que se sentía un poco indeciso sobre qué hacer. Los piratas que seguían a Jack miraron con extrañeza al gato parlante que estaba allí de pie con sombrero, capa, cinturón, botas y espada, afirmando haber derrotado a esa multitud de hombres. Jack se volvió hacia los hombres y los vio allí de pie. Vamos. Echen un vistazo. Si reconocen a alguien, avísenme. Agitó ambas manos para espantarlos, ahuyentándolos para que se pusieran a trabajar. A él no le importaba en lo más mínimo hacer justicia, pero como a Pussy, no le importaba echar una mano. Pronto, los piratas reconocieron a los hombres y descubrieron que solo eran ladrones de barcos piratas, no personas crueles, por lo que Puss simplemente los dejó allí. Aunque Gato no estaba del todo seguro, decidió dejarlo pasar. Ya que solo eran ladrones de barcos piratas, y no los típicos piratas malvados que saquean y destruyen ciudades. Bueno, entonces déjalos ahí, dijo, y miró a Jack. Voy a echarme una siesta, luego exploraré la ciudad un rato y luego nos vamos, ¿de acuerdo? Preguntó, pero ya estaba decidido. Bien. Yo también tengo que ocuparme de algunas cosas. Ah. Eso me recuerda. Necesito unas monedas. Jack se encogió de hombros y recordó un asunto más importante, extendiendo la mano. El gato puso los ojos en blanco. Cógetelo de la rana. Tu parte está ahí. Ten cuidado de no derramarlo todo y hacer un desastre, le dijo el gato al descarado Jack, que quería robarle las monedas de su bota. Tacaño, murmuró Jack, y empezó a subir con los demás. El gato meneó la cabeza, divertido, y fue a echarse una siesta antes de dirigirse a la ciudad. Luego subió a bordo del barco, buscó un rincón oscuro y se acostó para tomar una pequeña siesta. Ronroneó, ZZZZZZ, la mujer en peligro paseando tranquilamente por las calles de Tortuga estaba el gato. Paseaba, admirando el caos que se desarrollaba en las calles, que, incluso durante el día, no parecían menos activas que por la noche en sus caóticos esfuerzos. De repente, se detuvo cuando un hombre fue arrojado y aterrizó justo frente a él. Gato miró hacia abajo y vio al hombre con los ojos en blanco, inconsciente a sus pies, apestando a vino, sudor y a falta de baño. Mirando a un lado, vio a varios hombres como él peleando, rompiendo mesas y sillas, y comprendió de dónde venía el hombre volador. Encogiéndose de hombros, saltó sobre el hombre y reanudó su caminata, con la mirada llena de interés y curiosidad. En las calles también había diversas prostitutas, feas, bonitas, altas, bajas, delgadas o regordetas, que los saludaban, coqueteaban y se burlaban de él, haciéndole señas con el dedo índice dondequiera que pasaba. El gato simplemente sostuvo el ala de su sombrero y lo saludó cortésmente, pero no participó. Lo siento, señoras, pero este gato ha prometido no volver a involucrarse con mujeres en su línea de trabajo, pensó Puss para sí mismo mientras seguía caminando. Al llegar a una taberna, el caos solo parecía intensificarse en el espacio cerrado, pero también se sentía aún más animado.
La música, las risas de las prostitutas y los hombres rudos llenaban el lugar, encontrando de alguna manera un extraño equilibrio con la música animada que sonaba incluso en medio de la locura. El gato se dirigió al mostrador y, con gracia, saltó y aterrizó en el taburete. Colocando su codo sobre el mostrador e inclinándose en una pose que le pareció encantadora, golpeó una garra sobre el mostrador, llamando la atención del camarero, quien lo miró con curiosidad al ver a un gato comportarse de esa manera. «Un vaso de leche», dijo el gato con una sonrisa relajada. Si no fuera por el caos en el bar, su pedido probablemente habría hecho reír a todo el lugar, pero el ruido era tan fuerte que solo el camarero lo escuchó. «Señor gato, esto es un bar», dijo el camarero con mirada perpleja. «Y esto es un chelín». De repente, una moneda apareció entre los dedos de gato, y la arrojó contra el mostrador. Tintinar. Golpe. El camarero tragó saliva y, sin dudarlo, agarró la moneda y sonrió. «Señor, solo tenemos leche de cabra. Vuelvo enseguida». Salió rápidamente a ordeñar una cabra. Con el tesoro de Barbosa y sus hombres, el gato consiguió algo de cambio, así que no tendría que seguir usando oro. Y un chelín no era poca cosa. Valía mucho más que un vaso de leche. El gato sonrió satisfecho, luego se dio la vuelta y apoyó la espalda contra el mostrador, descansando ambos codos detrás de él, relajándose, y volvió a observar la caótica escena del bar. Mientras observaba, y también lo observaban algunos curiosos al ver un gato con sombrero y botas, el camarero pronto regresó con una taza y la colocó sobre el mostrador. El gato, sin siquiera mirar o darse la vuelta, se inclinó hacia atrás, agarró la taza, la trajo hacia adelante y tomó grandes tragos. «Ja, me siento vivo de nuevo». Gato bajó la taza, dejándose un bigote de leche en la cara, y sonrió satisfecho. Lamiéndose el bigote de leche de la boca, no pudo evitar lucir completamente contento. Desde que se convirtió en gato, le encantaba la leche, y durante el largo viaje al Caribe, no había bebido ni una gota. Los malditos piratas con los que viajó no tenían ni una cabra a bordo, así que se quedó sin nada. «Casi me siento como Popeye sin espinacas», pensó el gato divertido. Disfrutando de su taza de leche, llenó su pequeño estómago y finalmente salió del bar, caminando relajado a través del caos. Fue entonces cuando oyó un grito. «Suéltame. Me haces daño». Una hermosa mujer, con las curvas perfectas en los lugares adecuados, forcejeaba contra el fuerte agarre de un hombre en la calle. «Puta. ¿Creías que podrías escaparte de mí?», gruñó el hombre, agarrando con fuerza el brazo de la mujer. Sin pensarlo mucho, el gato corrió hacia ellos, saltó y pateó al hombre en la cara. «¡Ah!». El hombre, de repente pateado, gritó antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara en el suelo, inconsciente. La mujer, sorprendida por la situación, miró hacia abajo para ver a su héroe, quien, después de patear al hombre en la cara, había aterrizado suavemente en el suelo, y una mirada húmeda y aliviada apareció en sus ojos. «Muchas gracias, mi héroe». Rápidamente se arrodilló y lo abrazó con fuerza, presionando la cara de gato contra sus abundantes valles. El gato no se resistió ni un ápice y disfrutó plenamente de la suavidad. «No hace falta que murmures, agradéceme». Con el rostro hundido en la comodidad, gato apenas pudo articular unas palabras contra los grandes montículos de carne. Después de unos segundos, lo soltó, con los ojos llenos de alivio. «Gracias, héroe». Se puso de pie después de soltar a Puss. «No hace falta que me lo agradezcas. No podía permitir que una bella dama como tú estuviera en apuros». El gato sonrió, ya capaz de hablar con claridad, y asintió con la cabeza. «Jaja, qué alivio». Puso una mano entre sus dos montañas con alivio y se acercó al hombre inconsciente para empezar a revisarlo. El ojo del gato se movió mientras veía eso. «Este hombre es un cabrón. Le acabo de robar una bolsa de monedas, y desde entonces, hace 3 días, me ha estado persiguiendo sin parar, hasta que me alcanzó hoy. Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado», empezó a decir la mujer, mirándolo con enojo y sonriendo mientras sacaba una bolsa de monedas de su chaqueta. «Ejem», preguntó gato con voz entrecortada y miró al hombre con algo de vergüenza por haber golpeado a la víctima solo por una mujer bonita. «¿Y sabes cuál es la profesión de este hombre?», preguntó gato fingiendo calma. «¿Este bastardo?». La hermosa mujer lo miró confundida. «Es un pirata». «¿Por qué?», preguntó curiosa. «Oh, no, solo curiosidad». «Bueno, ten cuidado con esas cosas. No arriesgues tu vida por unas monedas, vale más que eso». Al oír que el hombre era un pirata, la culpa de gato se desvaneció al instante y le sonrió a la mujer.
Tampoco se olvidó de lanzar una mirada de agradecimiento al hombre tendido en el suelo, quien le había valido una recompensa en forma de un cálido abrazo de una bella dama. Jeje, ¿verdad que eres un encanto? Pero, por desgracia, te equivocas. En este mundo, el dinero vale mucho más que una vida sencilla. La mujer se rió y miró a Gato con diversión, pero negó con la cabeza. Entonces se inclinó y lo abrazó nuevamente, enterrándolo en sus nobles colinas. Aún así, me gustó mucho oír eso, mi valiente caballero, dijo mientras lo abrazaba un poco más. Entonces ella lo soltó y, sonriendo, se alejó caminando a grandes pasos. El gato levantó levemente la mano, queriendo preguntarle su nombre, pero ella ya estaba demasiado lejos, así que se rindió. Lo último que vio fue su largo cabello negro desapareciendo por una esquina. ¡Qué mujer tan interesante!, pensó el gato, divertido. Luego, sacudiendo la cabeza, se dio la vuelta y se fue. Era otro día soleado en Port Royal, pero el estado de ánimo del gobernador y el comodoro Norrington no podría haber sido peor. ¿Todavía nada?, preguntó ansioso el gobernador, con el rostro oscuro y triste. No tenía idea de qué le habría pasado a Elizabeth a estas alturas, y le dolía el corazón por ello. Norrington no estaba mucho mejor, por supuesto, no se acercaba ni de lejos a la tristeza de un padre, pero aún así, nunca había estado de tan mal humor. Las noticias de última hora indicaban que se había avistado un barco negro con las velas rotas en el puerto de Tortuga, pero probablemente ya se hayan marchado. Incluso si no lo han hecho, Tortuga es un territorio caótico, y sería demasiado arriesgado entrar con nuestra división de la Marina Real, explicó Norrington, de pie ante un mapa con las manos entrelazadas a la espalda. El gobernador, aunque angustiado por su hija, no era irracional y sabía que era una batalla perdida actuar tan imprudentemente. Además, esa información acababa de llegar, pero el barco podría haber partido de allí hacía mucho tiempo. Un pesado silencio cayó sobre la habitación, mientras ambos estaban perdidos en sus pensamientos, tratando de planificar formas de rescatar a Elizabeth. Había varios hombres más en la habitación, pero ante el pesado silencio de estas dos figuras, ninguno de ellos se atrevió a emitir ningún sonido. Fue en ese momento cuando se oyeron pasos apresurados desde el exterior y las campanas empezaron a sonar por toda la ciudad, alertando a todos los presentes. La puerta se abrió de golpe con un estruendo. Comodoro. Esos malditos piratas han vuelto, dijo el hombre, temblando y sudando de terror. En ese momento se pudo oír el caer de un alfiler en la habitación, tal era el silencio. Todos allí empezaron a sudar, y un miedo y un terror desconocidos invadieron sus corazones. No temían a la muerte. Temían morir sin siquiera lograr abatir a uno solo de sus enemigos. Pero entonces, a través de la puerta abierta, oyeron el caos y los gritos de los civiles de la ciudad, que corrían a esconderse del ataque pirata. Ese eco del caos despertó de golpe a todos en la sala. Apretando los dientes, Norrington recordó a los piratas malditos, y con llamas de furia ardiendo en sus ojos, dio la orden con determinación. «Vamos. No sean cobardes. Tenemos una batalla que librar». ¿Es eso una amenaza? Norrington corrió, seguido de cerca por el gobernador y los otros soldados. «Gobernador, refúgiese». Norrington no se giró ni se detuvo, pero aún así le ordenó al gobernador en voz alta. «No, Elizabeth está con ellos. No puedo refugiarme». Pero el gobernador no escuchó. Tenía mayor autoridad que Norrington, así que no necesitaba obedecer sus órdenes. «Tu presencia solo causará problemas». Norrington, con el rostro sombrío, no dejó de marchar, pero seguía aconsejando. «Los piratas no pueden haber regresado sin un propósito. La última vez, vinieron por el collar y por William Turner. Deben tener otra razón para venir esta vez. Si queremos negociar algo, necesito estar allí». El gobernador no estaba siendo imprudente, sino extremadamente racional. Y por el bien de su hija, no le faltaría coraje, incluso al enfrentarse a piratas inmortales. Al llegar a la fortaleza militar en lo alto del acantilado, Norrington tomó su catalejo y observó primero la posición del barco enemigo. Al ver que aún estaba lejos, dirigió su vista hacia el puerto, donde el teniente Gillette ya estaba organizando a las tropas. Los dos barcos, el Dauntless y el Interceptor, estaban anclados en el puerto militar en reparaciones y no podían zarpar en ese momento. La fuerza naval disponible para la batalla consistía únicamente en unos pocos barcos viejos, de poca utilidad. Por eso ni siquiera podían darse el lujo de seguir pistas sobre Elizabeth fuera de Port Royal. Esta batalla dependerá completamente del acantilado, analizó Norrington. Transmitan las órdenes. Asignen más soldados a los cañones.
Prepárense para los enemigos que vienen del mar. No quiero que ni un solo maldito pirata inmortal interrumpa el fuego del acantilado como la última vez. Quiero a esos cabrones hechos pedazos, empezó a gritar órdenes y a organizar a los soldados. Sí, Comodoro. Gritaron algunos soldados, y luego corrieron a dar las órdenes. Comodoro. Rápido, mire el barco enemigo. Tiene que ver esto. Gritó de repente un soldado encargado de explorar el campo, atrayendo la atención de Norrington. El gobernador también se puso ansioso y le quitó un catalejo a un soldado que estaba cerca. Los dos inmediatamente miraron en esa dirección y vieron algo sorprendente. El barco aún estaba demasiado lejos para que pudieran verlo con claridad, pero una figura, vestida de amarillo, les saludaba desde la popa del barco negro. Entrecerrando los ojos para intentar ver mejor, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. «Esa es Elizabeth», balbució el gobernador al reconocer a su hija. «Creo que sí», respondió Norrington a su lado, aunque no entendía por qué estaba parada allí, aparentemente saludándolos. Lentamente, el barco se acercaba desde el horizonte y entonces pudieron ver la escena con mayor claridad, lo que los dejó sin palabras. En la cubierta se veían rostros piratas familiares que jamás olvidarían, pues habían sido parte de una de sus peores pesadillas. Ahora, estaban inconscientes y atados, con algunas marcas de cascos en la cabeza. Al timón estaba un pirata muy conocido. Jack Sparkle, murmuró Norrington al ver su rostro. «O Gorrión, como ahora quiere que lo llamen», dijo con sarcasmo, aunque un visible atisbo de alivio se dibujó en su rostro. Claramente, muchas cosas habían sucedido en ese corto periodo, sin que ellos lo supieran, pero una cosa era segura. Los piratas inmortales fueron derrotados, y Elizabeth parecía viva y bien. Pero no bajaría la guardia tan fácilmente. Conocía la leyenda del caballo de Troya y no tenía ningún interés en fundar uno nuevo llamado el barco por Royalian. Mientras Norrington planificaba y organizaba a los soldados bajo la mirada preocupada del gobernador Swan, el barco se dirigía lentamente hacia la costa de la ciudad. Ni un solo disparo de cañón se produjo desde el acantilado. Primero, porque no sabían a qué se enfrentaban. Segundo, porque Elizabeth todavía estaba a bordo. Y tercero, porque el barco enemigo no mostraba signos de hostilidad. El barco se acercó lentamente al puerto, echó el ancla y se detuvo suavemente. La pasarela bajó y golpeó el muelle, y la primera persona que apareció ante los soldados que rodeaban el área fue un sonriente Jack, apoyando casualmente su muñeca en la empuñadura de su espada. ¡Qué gran recepción! No tenías que ser tan educado, bromeó Jack, todavía enfrentándose a múltiples espadas desenvainadas. Entonces, detrás de él, apareció Elizabeth. «Elizabeth», gritó ansioso el gobernador, detrás de los soldados, al ver a su hija viva y bien. «Padre». Elizabeth, al ver a su padre mirándola con tanta preocupación, sintió que su corazón se llenaba de alegría y corrió hacia él, ignorando a los soldados. Pero los soldados no se hicieron a un lado. «¿Qué hacen? Abran paso a mi hija», ordenó el gobernador, furioso, al ver que los soldados le cerraban el paso. Los soldados se miraron unos a otros con impotencia, sin saber qué hacer. «Abran paso», ordenó con autoridad Norrington, que también acababa de llegar, liberando a los soldados de su indecisión. A su orden, los soldados inmediatamente dejaron de dudar y abrieron un camino. Elizabeth no dudó y corrió de inmediato a los brazos de su padre, abrazándolo con fuerza. Él la abrazó con fuerza, lleno de preocupación. «Pobre hija mía». El gobernador la abrazó con brazos temblorosos, con el corazón dolido por lo que ella debió haber soportado. «Estoy bien, papá. Rato nos salvó antes de que pasara algo malo», explicó Elizabeth, todavía en el abrazo de su padre. El gobernador, que abrazaba a su hija con los ojos cerrados, los abrió de repente al oír esto, con la duda llenándolos. Se apartó un poco del abrazo para mirarla a los ojos, confundido. «¿El gato tan fuerte que daba miedo? ¿Estaba allí?», preguntó el gobernador, dubitativo. «De hecho, lo vi subiendo a bordo a escondidas cuando los piratas se marcharon ese día». Norrington, quien también había escuchado la conversación, compartió su punto de vista. El gobernador miró a Norrington con cierta irritación por no haberlo revelado antes, pero al final suspiró. Su hija estaba a salvo, y eso era lo que importaba. «Elizabeth, ¿qué pasó con los piratas malditos?», preguntó Norrington, cambiando de tema a lo que más le preocupaba después de su seguridad. «Los que aún estaban vivos fueron atados y llevados al barco para ser juzgados. Los demás, incluido el capitán, fueron asesinados. Nadie escapó», explicó. «¿Cómo? Había tantos, ¿y su inmortalidad?».
Preguntó Norrington, atónito por la impactante noticia. Ni siquiera todos los soldados de la isla, con toda su potencia de fuego, eran rival para esa repugnante pero formidable tripulación pirata. Por eso no podía comprender cómo lograron enfrentarse a ella. El gobernador también miró a su hija confundido. Querían esa moneda de oro azteca para romper la maldición, que les daba inmortalidad, pero también tormento, así que, ellos mismos la levantaron. En cuanto a la pelea, Rato se encargó de casi todos los piratas él solo, mientras que los demás le echamos una mano con algunos. Es un espadachín increíble y un gran héroe, explicó Elizabeth, con la voz llena de admiración por Gato. No entró en demasiados detalles, pero tampoco olvidó reconocerle el mérito que merecía. No tenía intención de revelar que el oro maldito estaba en posesión de Puss, o que todavía funcionaba. ¿De verdad es tan fuerte? Norrington no pudo evitar sorprenderse. Ya había escuchado informes de lo asombroso que había sido el gato en la batalla anterior, pero todavía era asombroso escuchar nuevamente sobre un poder tan desproporcionado para un cuerpo tan pequeño. ¿Dudas de mi fuerza? Una voz llegó desde un lado de ellos, tomándolos por sorpresa. Rápidamente miraron hacia abajo, en dirección a la voz, y vieron a un gato parado casualmente entre ellos, bebiendo de una taza llena de un líquido blanco que parecía leche. En el barco de Jack había una cabra que había comprado en Tortuga, y Puss se las había arreglado con su leche. Era exactamente esa leche la que estaba bebiendo ahora. ¿Cómo hiciste? Norrington parecía confundido al ver cómo el gato había aparecido allí de repente sin que nadie lo notara. Acabo de llegar. Estaban demasiado distraídos para darse cuenta. Rato se encogió de hombros y se bebió el resto de la leche. Luego, con indiferencia, tiró la taza a un lado y se lamió la leche de los bigotes. Apoyando su mano ahora libre en la empuñadura de su espada, Puss miró fijamente a Norrington, quien le devolvió la mirada con el ceño ligeramente fruncido. Señor Comodoro, ¿correcto? Así es como va a ser. Tenemos a los piratas atados. Tome a sus hombres, arréstelos y hágales pagar por sus pecados. Pero no se meta con la tripulación ni con Jack, y no los persiga. Están bajo mi protección provisional durante, digamos, 2 meses. Además, no son de los que matan ni saquean ciudades ni pueblos, así que no se preocupe demasiado por ellos. Rato habló directamente, mirando fijamente sin pestañear, con los ojos ligeramente entrecerrados para dejar en claro su punto. Pero a Norrington no le gustó el tono utilizado. ¿Y por qué debería escucharte? Preguntó Norrington con expresión sombría. Primero, porque rescaté a Elizabeth y traje a los piratas que ni tú ni tus soldados pudieron detener, así que sería irracional de tu parte no concederme esta pequeña petición. Y segundo, y más importante, rescaté a Elizabeth y traje a los piratas que ni tú ni tus soldados pudieron detener, así que no creo que valga la pena enemistarse por algo tan insignificante, dijo Gato con indiferencia, con una pequeña sonrisa de confianza. El gobernador que estaba a su lado, al oír eso, pensó que tenía sentido y estaba a punto de aceptar en nombre del Comodoro, pero Norrington era un hombre orgulloso y las palabras directas de Puss tocaron una fibra sensible. ¿Es una amenaza? Norrington lo miró con los ojos entrecerrados y apretando ligeramente los dientes. Es un hecho. El gato le devolvió la mirada con calma, pero con la misma intensidad. Norrington colocó su mano sobre la empuñadura de su espada y los dos se enfrentaron en un frío silencio. Yo soy el dueño, ¿es eso una amenaza? Es un hecho. Norrington y Puss se miraron fijamente con los ojos entrecerrados, la tensión entre ellos se palpaba en el aire bajo la mirada de la multitud. A pesar de la enorme diferencia de altura, Puss no perdió el impulso. Pero justo cuando todo apuntaba a un posible enfrentamiento, alguien dio un paso adelante e interrumpió. Ustedes dos. No peleen. Comodoro, no son enemigos. ¿No ha oído que el enemigo de mi enemigo es un amigo? Fue Elizabeth quien con valentía dio un paso adelante y se colocó entre ellos. Norrington la miró sin estar convencido. Sí, lo he oído. Pero también he oído que no hay honor entre ladrones. Que piratas capturen piratas no los hace menos piratas, dijo con voz firme. Espero que no me incluyas en ese recuento de piratas. La voz de Puss llegó desde detrás de Elizabeth mientras él se hacía a un lado, volviendo a la vista de Norrington. Pero el Comodoro lo miró con desdén. ¿Alguien que navega bajo las órdenes de piratas, qué otra cosa sería sino un pirata? Se burló. No navegué bajo sus órdenes. Ellos navegaron bajo las mías. El gato levantó la barbilla, sin ceder en la discusión. Comandar piratas no te hace menos pirata, dijo Norrington con severidad. Sonrió con picardía. Cuidado con tus palabras, Comodoro.
Es bien sabido que la corona británica patrocina a los corsarios, dijo, deteniendo al comodoro en el sitio. De repente la atmósfera se volvió incómoda y aún más silenciosa. Los soldados comenzaron a mirarse unos a otros con incomodidad. Los corsarios eran prácticamente piratas que trabajaban para la corona para atacar a los enemigos y sus rutas comerciales. La práctica de comandar corsarios era común y abiertamente reconocida en aquella época, y, por supuesto, no era exclusiva de la corona británica. Muchas coronas mantuvieron esta práctica. Si uno interpretara el argumento forzado de Puss, Norrington esencialmente estaría diciendo que la corona a la que servían estaba compuesta de piratas, aunque eso no era lo que quería decir. Es broma, sé que no te referías a eso. ¿Qué tal si olvidamos todo esto y, en reconocimiento a nuestra captura de los piratas, les das a Jack y a su tripulación 2 meses de paz? Después, si quieres perseguirlos, no me involucraré en nada. ¿Qué te parece? Gato decidió dar un paso atrás, dada la broma que había hecho. No tenía intención de arruinar la carrera de Norrington por un malentendido que él mismo había provocado. Y tampoco planeaba proteger a Jack y a su tripulación durante más de 2 meses. Ese sería el tiempo que necesitarían para llevarlo a muy lejano. Aunque era amigo de Jack, seguían siendo piratas, y Gato no los protegería si insistían en quedarse en esa vida. No arruinaría su amistad con Jack. Sería más como Sinbad y Proteo. Uno era un pirata, el otro un príncipe, y a pesar de sus diferentes puntos de vista, eran mejores amigos. En este caso, soy el príncipe, recordó Gato. El comodoro quedó un poco conmocionado por el comentario, pero al ver a Puss disculparse y aclarar el malentendido, se sintió mejor. Su mirada aguda y firme recorrió a los soldados que lo rodeaban, advirtiéndoles en silencio que no hablaran de lo que acababa de discutirse, y luego suspiró. Está bien. 2 meses, ni un día más, dijo finalmente, apretando ligeramente los dientes y asintiendo. Bien, trato hecho. Vamos a por esos malditos piratas ahora mismo. El gato sonrió, divertido, e inclinó el ala de su sombrero hacia él en un gesto de respeto. Norrington asintió, guiando a sus soldados mientras marchaban para abordar el barco pirata. Jack bajó tranquilamente por la rampa, sonriendo al pasar junto al líder Norrington. Luego, tropezando con la multitud de soldados que subían, se abrió paso. Disculpe, bonito sombrero, disculpe. Oiga. Cuidado con la espada. ¿Por qué camina entre la multitud con ella desenvainada? Disculpe, De repente, saltó del grupo de soldados y aterrizó en el puerto, ahora vacío, mientras la perla se llenaba de soldados. Ajustándose el sombrero, volvió a caminar tranquilamente y se acercó a Puss, que lo observaba divertido, así como a Elizabeth y a su padre, que vigilaba atenta y preocupadamente su bienestar. Bueno, tienes 2 meses sin que te persigan como loco. Dentro de 1 mes, regresa, pero no te acerques a la ciudad. Te esperaré en un bote de remos más lejos, en alta mar, o me subiré a un barco pesquero para llegar allí, dijo el gato, sonriéndole. Lo sé. Jack hizo un gesto de desdén, sin mucha preocupación, pues el gato ya le había informado del plan. El gato se rió entre dientes ante la indiferencia de Jack. Repartiremos el oro en 4 partes. Para mí, para ti, para Will y para Elizabeth. ¿Tu parte, la dejarás en la perla o la enterrarás en algún lugar? Preguntó Gato, levantando una ceja. ¿Enterrarlo? ¿Qué clase de pirata crees que soy? ¿Cómo se supone que voy a comprar ron con un tesoro enterrado? Bromeó Jack, sacando una botella de ron de su abrigo y dándole un trago. Bueno, en ese caso, dejaré tu parte en el barco. El gato sonrió y, sin esperar respuesta, caminó hacia el barco para encargarse del tesoro. Jack lo siguió rápidamente. Confiaba en Puss, pero tenía que esconder el oro para que su tripulación no lo robara. Mientras caminaban, los guardias comenzaron a descender de la perla, empujando con fuerza a los piratas, quienes los miraban con odio. Sus miradas parecieron escupir llamas al ver a Jack y al gato, aunque también había miedo dirigido a este último. Al gato no le importó en lo más mínimo y los miró sin miedo mientras caminaba. Jack también les dedicó una sonrisa indiferente. Mientras subían la rampa, Puss miró a los piratas una última vez y notó algo que le hizo fruncir el ceño. ¿Dónde están el flacucho del ojo de cristal y su amigo gordito? Preguntó Gato a Jack con el ceño fruncido, sin ver a Raggedy ni a Pintel entre los prisioneros. Oh, Raggedy y Pintel. Will hizo un trato con ellos mientras paseaban por la ciudad. Si le decían dónde estaba su padre y qué le había pasado, los dejaría ir. Accedieron y le dijeron que Barbosa y la tripulación habían arrojado a Bootstrap, encadenado, al mar.
Luego, cuando se les pasó el deseo de matarlos, el joven Will, cumpliendo su palabra, los liberó en Tortuga, tras amenazarlos de muerte si volvían a aparecer. Fin, explicó Jack con desinterés mientras seguía a Puss hasta el camarote del capitán, esquivando a los soldados. La tripulación pirata de Jack observó con cautela a los soldados, quienes de vez en cuando les lanzaban miradas frías, pero no actuaron ni iniciaron una pelea, ya que Jack les había advertido de antemano. A Puss le disgustó oír lo sucedido y cómo Will se había excedido en su autoridad al liberar piratas sin avisarle, y consideró castigarlo. Pero al final, decidió no decir ni hacer nada. Will no era su subordinado, y de todos modos ya no volverían a aventurarse juntos, así que enojarse no tenía mucho sentido. Solo sería una pérdida de tiempo y aliento. Además, tenía otros planes y necesitaba la ayuda de Will, y gran parte de su estadía de un mes en la ciudad se basó en esa asistencia. Sacudiendo la cabeza y acelerando de nuevo el paso, llegaron al camarote del capitán del barco, entraron y cerraron las puertas. Gato observó el tamaño de la cabaña y recordó la cantidad de tesoros que había dentro del estómago del sapo. Frunció el ceño al darse cuenta de que sería un desastre tirarlo todo allí. Va a ser difícil dividir un tesoro tan grande en este espacio tan reducido, y solo nosotros dos, dijo, volviendo la mirada hacia Jack y entrecerrando los ojos, pensativo. Jack miró a su alrededor y se rascó la barbilla, asintiendo en señal de acuerdo. Si solo fuera oro, sería fácil. Pero el tesoro de los piratas era mucho más que monedas. También incluía muchos objetos valiosos de diversos tamaños. ¿Qué sugieres?, preguntó Jack, incapaz de encontrarle una solución. Si no me equivoco, debería haber una sucursal del Banco Garra Dorada aquí en Port Royal, ¿verdad?, preguntó Gato de repente, sorprendiendo al indeciso pirata. ¿El Banco Garra Dorada? He oído hablar de él, pero ¿qué vas a hacer allí?, preguntó Jack con cara de desconcierto. El gato sonrió con picardía ante la pregunta y dijo algo que hizo que los ojos del pirata se abrieran de par en par por la sorpresa. Lo que voy a hacer es sencillo. Voy a usar a los empleados a quienes les pago salarios para que me ayuden. Después de todo, soy el dueño. En la gran sucursal del Banco Golden Claw en Port Royal, una enorme ciudad y centro de comercio marítimo del Caribe, Puss y Jack llegaron arrastrando un gran sapo consigo. Port Royal no era una ciudad pequeña ni sencilla, por lo que era natural que se abriera allí una sucursal del Banco Puss. La sucursal era un gran edificio pintado de blanco, con grandes ventanales asegurados por gruesas rejas de hierro, lo que no lo hacía feo sino que le daba una apariencia de dignidad y seguridad. En la entrada, dos grandes y hermosas puertas de madera oscura adornadas con grabados en bronce estaban abiertas, agregando elegancia y glamour a la estética del banco. Al entrar con el sapo, varias personas, tanto en la calle como dentro del banco, observaban con perplejidad al dúo formado por el hombre y el gato. Pero ignorando a la multitud curiosa, el gato, seguido por Jack, se dirigió directamente al mostrador, que formaba parte de una gran y robusta pared de madera y daba a un espacio para mostradores. El hombre detrás del mostrador tenía la cabeza gacha, pero al ver a alguien acercarse, levantó la vista y miró a Jack con duda y confusión. Al ver el enorme sapo, no pudo evitar un tic en el ojo. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Esforzándose por mantener la compostura ante la extraña escena, forzó una sonrisa y preguntó. No deberías hablarme a mí, habla con él. Jack señaló desinteresadamente hacia un lado con el pulgar, y la cajera siguió el gesto con la mirada. ¿El sapo? El hombre miró a Jack confundido. No, el gato. Jack puso los ojos en blanco, con impotencia. ¿Gato? Con visible confusión, el hombre se puso de pie detrás del mostrador y miró hacia abajo. Allí vio un sombrero, que al levantar la cabeza reveló la cara de un gato. Quiero hablar con tu manager. Dile que el gato con botas está aquí, dijo el gato con autoridad, mirando tranquilamente al hombre. A pesar de ser un gato que llevaba sombrero y botas, el aura y la intensidad en la mirada del felino no eran broma, y el hombre no pudo evitar temblar y tomarlo en serio. Bueno, no puedo prometer que el gerente los reciba, pero se lo haré saber. Intimidado por la excéntrica imagen de un hombre que claramente era un pirata, un sapo gigante y un gato temible, el hombre no dudó mucho. Les pidió amablemente que esperaran y subió rápidamente a llamar a su gerente. El gato miró a Jack y le guiñó un ojo con camaradería. Jack se limitó a esbozar una leve sonrisa, apoyó la muñeca en la empuñadura de su espada y esperó, divertido. Al poco rato, un hombre regordete y bigotudo, vestido con ropa elegante, bajó corriendo las escaleras del piso superior.
Al bajar, tropezó y cayó unos escalones, pero se levantó rápidamente como si nada hubiera pasado y reanudó su caminata rápida, ajustándose la ropa y poniendo una sonrisa amable en el rostro. En lo alto de las escaleras, el empleado miraba atónito la escena. El gerente simplemente salió corriendo por el pasillo en el momento en que escuchó el nombre del gato con botas, dejándolo confundido en el polvo. Había oído que existía un feroz guerrero llamado el Gato con Botas que ayudó a los soldados de la ciudad durante el ataque pirata. Pero como la batalla había sido una derrota total para la ciudad, el nombre del guerrero no era muy conocido, y poco se sabía de él fuera del círculo de los soldados. Pero incluso si era un guerrero imbatible, eso no era motivo suficiente para que su jefe entrara en pánico y se apresurara. Al llegar rápidamente al mostrador, el gerente miró a su alrededor, buscando su objetivo, pero no vio ni una sombra y no pudo evitar fruncir el ceño. «Estoy aquí». Pero de repente, oyó una voz que venía de debajo del mostrador, lo que le iluminó los ojos. Rápidamente saltó y se tumbó sobre el mostrador, asomando la cabeza y mirando hacia abajo, donde vio un gato que lo observaba con un brillo divertido en sus ojos, lo que hizo que sus propios ojos se abrieran de par en par. «Jefe», gritó el hombre emocionado. Eso no era un gato. Eso no era un guerrero. No, no, no. Ese era su boleto a un ascenso. Su maravilloso y galante jefe. No pierdas tiempo. Necesito ayuda para clasificar un tesoro enorme. Ayúdame con eso, y luego hablamos de otras cosas. Gato fue directo al grano, sin perder tiempo. Sí, por supuesto, señor. Reuniré a los hombres inmediatamente. El hombre ni siquiera pestañeó. Siguió la orden sin dudarlo ni preguntar, con una sonrisa halagadora en el rostro. Aunque nunca había conocido a Boss Puss antes, tenía fotos de él y le habían pedido que memorizara su rostro para saber quién era. Había otro jefe con el que trataba directamente, el segundo al mando. Pero le habían dicho que si alguna vez se topaba con el primer jefe, debía ser extremadamente respetuoso y obediente. El gerente bajó del mostrador y rápidamente miró al empleado aturdido que todavía estaba en lo alto de las escaleras. «George, ¿qué haces ahí arriba tan aturdido? Busca empleados y personal de confianza, date prisa. Cuantos más en el menor tiempo posible, mejor». Ladró con una mirada seria, sacándolo de sus casillas. ¿Yo, empleados? ¿Qué les digo? ¿Cuántos debo reunir?», preguntó el hombre, confundido por las órdenes repentinas. «Te pedí que entendieras o que me preguntaras». «No, te dije que lo hicieras, así que ¿por qué sigues ahí preguntándome cosas? Vete, vete, vete», espetó el gerente, despidiéndolo con un gesto sin perder tiempo en explicaciones. Habiendo hecho eso, sin darle una segunda mirada al hombre que salió corriendo en pánico, saltó de nuevo al mostrador y le sonrió a Puss. «Jefe, ya envié a alguien a llamarlos. ¿Puedo preguntar dónde está el tesoro para prepararme mejor?», preguntó el hombre con una sonrisa halagadora. El ojo de gato se sobresaltó al ver al gerente hipócrita, pero a pesar de eso, apreciaba la eficiencia con la que hacía las cosas. Aún así, trabajar para él debía ser una verdadera pesadilla. «El tesoro está dentro del sapo», dijo simplemente. Pero antes de que el gerente pudiera plantear dudas, se explayó para evitar confusiones o contratiempos logísticos. «No pierdas tiempo dudando de la cantidad. Es un sapo mágico que guarda una cantidad increíble de tesoro en su estómago. Ahora, busca un lugar espacioso, abierto y seguro para que pueda vaciar su estómago», dijo directamente, con mirada seria. La comprensión brilló en los ojos del gerente y, sin dudar ni perder tiempo, rápidamente declaró: «Si es así, sígame, jefe». Saltó detrás del mostrador, corrió hacia un lado, abrió la puerta lateral y salió, dirigiéndose hacia donde estaba Puss. «Déjamelo a mí, jefe, yo lo llevo». Con una sonrisa segura, se dio una palmadita en la barriga y luego se agachó ante la mirada divertida de Jack y el gato para abrazar al sapo. Agarró con fuerza el sapo frío y, haciendo un esfuerzo, intentó levantarlo. Uf. Pero cuanta más fuerza usaba, más inmóvil parecía el sapo. Urf. Ja. Ja, ja. Parece que lo agarré mal. Esforzándose aún más, pero sin éxito, los miró con cierta vergüenza, rascándose la nuca. «Sí, quizá solo necesites un mejor agarre», comentó Jack desde un lado, bromeando. «Jeje, quizás», el regordete gerente empezó a sudar ligeramente y forzó una sonrisa segura antes de agacharse de nuevo para abrazar con fuerza al sapo de 1 metro. «Urga. Utilizó todas sus fuerzas, gimiendo y gritando con la cara roja, pero sin éxito. Por último, exhausto, se desplomó sobre el sapo que estaba allí mismo.
Sacudiendo la cabeza, divertido, el gato dejó de permitir que el hombre se torturara con el sapo que llevaba 15 toneladas de materiales en su estómago. Reducido a un factor de 100, todavía pesaba 303 libras, 150 kilogramos. ¿A dónde? Preguntó simplemente. Sin fuerzas, exhausto y pálido, el gerente solo pudo señalar débilmente con su dedo hacia unas puertas dobles cercanas. Sin dudarlo, Puss agarró una de las cuerdas atadas alrededor del cuerpo del anfibio y fácilmente arrastró al sapo, con el gerente aún encima de él, en esa dirección. Una vez allí, abrió las puertas y al otro lado se encontraba un gran patio amurallado, con algunas mesas y sillas elegantemente dispuestas sobre el césped. Probablemente un lugar destinado a reuniones al aire libre con clientes importantes. En ese momento, el gerente se recuperó un poco. Bajó del sapo con cara de vergüenza y le habló con educación, visiblemente impresionado por la fuerza de gato. Jefe, puede liberar el tesoro. Los empleados llegarán pronto. Estaré en la puerta para llamarlos cuando lleguen, dijo el hombre, rascándose la cabeza. Ante el asentimiento de gato, no dudó y salió corriendo. Mirando al sapo, el gato sacó su espada y con indiferencia cortó las cuerdas que lo ataban. No pasó más de un segundo para que la boca del sapo, ahora libre de ataduras, comenzara a abrirse y a escupir tesoros salvajemente. Unos 10 minutos después, el gerente regresó, acompañado de George, el cajero, y unas 30 personas más. Al abrir la puerta, todos tenían expresiones curiosas, pero al ver la escena afuera, no pudieron evitar quedarse boquiabiertos, con la boca abierta y los ojos bien abiertos. En medio de una montaña de tesoros estaba Jack, intentando nadar a través de las riquezas, y Puss, sentado encima del cofre de oro azteca en una esquina de la pila, observando los intentos de Jack con diversión. El gerente miró las pocas bolsas que tenía en la mano y luego la montaña de tesoros. Con una mirada apagada en sus ojos, se volvió hacia George, igualmente aturdido. Cierra el banco y ve a buscar más bolsas y gente. Vamos a tener un día largo, un mes es suficiente. Bajo la mirada de Puss, la pila de oro se desvanecía lentamente, mientras él permanecía encima del cofre de oro azteca. Él era muy cauteloso con esto, porque si alguien alguna vez tomaba una moneda y corría, o incluso la devolvía sin poner sangre en el pecho, y él no se daba cuenta, sería un gran problema. Imagina si alguna vez necesitara maldecirse con la inmortalidad por alguna razón, y al llegar el momento de romperla, descubriera que no podía, o ni siquiera sabía que había sido maldecido. Estaría en serios problemas. Aunque tenía formas de romper la maldición, como la estrella de los deseos y el tridente, aún prefería no perder su carta del triunfo gastando otros tesoros para deshacerla. Las pertenencias se separaron lentamente en 4 partes, y los ojos de Jack brillaron cuando vio su parte. ¿Cuánto ron? El gato podría jurar que vio un símbolo de ron brillar en los ojos de Jack por un milisegundo. Sacudiendo la cabeza, divertido, el gato volvió la mirada hacia los hombres que acababan de separar el tesoro, no solo por cantidad, sino también por valor, dirigidos por el gerente del banco, quien resultó ser bastante competente. Lo cual tenía sentido, ya que el banco se había fundado hacía apenas unos años, y era muy difícil que personas sin potencial entraran en la administración por medios turbios o corruptos. Por supuesto, desde el principio, Puss había seguido de cerca estos casos y había enfatizado fuertemente la necesidad de una estructura de gestión sólida, en la contratación, en la planificación de carreras dentro del banco y, por supuesto, en asuntos de confidencialidad bancaria, que era de suma importancia para el primo del comandante, que manejaba el negocio en su nombre. De esta manera, todo parecía ir bien para el banco Golden Claw, y la fortuna que estaban amasando como banco confiable y sólido, en una época con poca competencia, era mucho mayor que cualquier cosa con la que las invenciones de la compañía Umipus pudieran compararse. Entonces el gerente y sus hombres se acercaron a Puss, que estaba sentado encima del cofre de piedra. Señor, ¿deberíamos también clasificar el tesoro que está debajo de usted? Preguntó el gerente con un tono adulador y diligente. Los empleados detrás no pudieron evitar mirar con extrañeza al gerente, normalmente un hombre serio y rígido, ahora con una mirada florida y amigable, y no pudieron evitar preguntarse sobre el origen del gato para que su gerente actuara de esa manera. Incluso frente al gobernador, su gerente se mantuvo sereno y digno. El personal incluso apostó una vez a que, si se presentaba ante el rey, no se inmutaría y seguiría siendo el mismo. Pero lo que no sabían era que, frente a ellos, estaba alguien que, para el gerente, estaba por encima del rey, su jefe. No hace falta, ese cofre es de mi propiedad y no forma parte de la división.
Ahora, toma una de las partes del tesoro y deposítala en mi cuenta bancaria personal. Para las otras dos partes, crea cuentas para William Turner y Elizabeth Swann y colócalas allí. Más tarde, podrán venir a reclamarlas y decidir si dejar el oro en el banco o llevárselo. En cuanto a la última parte, guárdala en cofres y sigue a Jack para llevar el oro a su barco. El gato ordenó con calma, apoyándose en una pata sobre el pecho, una pierna colgando a un lado, el otro pie sobre la tapa, con el brazo apoyado en su rodilla. ¿Sí? Asintió el gerente de inmediato, girándose para dar órdenes a sus subordinados, pero al girarse, un tic en el ojo le sobresaltó. A pocos centímetros de distancia estaba Jack, mirándolo con una sonrisa. Cambia esos otros tesoros que no son monedas por monedas. O por ron. El ron es bueno, dijo Jack, levantando un dedo, y al dejar claro su punto, se tocó la barbilla, pensando que la segunda opción también era muy buena. Señor, lo siento, pero nuestro banco no se ocupa de contrabando ni de bienes robados. El gerente respiró hondo y habló con expresión seria. ¿No te ocupas de eso? Jack se inclinó hacia un lado y logró ver a Gato detrás del gerente, quien negó con la cabeza, divertido. No, no lo son. Puedes tomar los bienes robados e intentar comerciar con ellos en Tortuga, confirmó Puss, para decepción de Jack, y ofreció una alternativa. Ya lo sé, pero pagan una miseria allí, se quejó Jack, enderezándose. Pero no insistió y simplemente asintió al gerente. El gato sonrió divertido, pero no dijo nada. No permitió que su banco se involucrara en asuntos oscuros. Su banco ya se beneficiaba mucho de la honestidad, y consideró innecesario involucrarse en asuntos tan turbios. Por supuesto, sabía que si continuaba por ese camino, existía un alto riesgo de que surgieran nuevos bancos que manejarían ese aspecto del negocio y eclipsarían el suyo, pero no le importaba demasiado. Para entonces, su banco sería un gigante, difícil de desestabilizar. Como mucho, podría haber algunos competidores adicionales, pero mientras se mantuviera confiable y no cayera en las trampas enemigas, difícilmente se arruinaría. E incluso si cayera en alguna trampa o asedio de otros bancos, no era una persona lo suficientemente buena como para jugar limpio cuando otros jugaban sucio, y sus habilidades con la espada y el sigilo no eran ninguna broma. Entonces el gato se levantó y estiró la espalda. Tú, espera. Antes de ocuparte de eso, hay algo más urgente, dijo con naturalidad y saltó del cofre, captando la atención de todos. Necesito que me ayudes a meter esto, dentro de esto. Señaló el gran cofre y luego la rana de 5 centímetros que tenía en la mano. Todos se quedaron estupefactos ante aquella extraña petición. Más tarde, después de mucho esfuerzo por parte de todos, mientras estiraban la boca de la ramita lo suficiente para que entrara el cofre, y el cofre era tragado lentamente, finalmente tuvieron que creer en sus ojos y en la absurda petición de Puss. Soltando la boca de la rana, ahora con el pecho dentro, la rana comenzó a encogerse, hasta tener solo 10 centímetros de tamaño, haciendo que todos se frotaran los ojos con incredulidad. El gato no perdió tiempo y rápidamente ató la boca de la rana con una cuerda fina para evitar que escupiera el pesado pecho y causara problemas para volver a meterlo. Luego levantó la pequeña y liviana rana con mirada satisfecha y la colocó dentro de su bota. El peso de la rana en ese momento no excedía las 11 libras, 5 kilogramos, lo que no era pesado en absoluto para Puss, ni para su bota de alta calidad y mágicamente encantada. Satisfecho, miró a los empleados del banco. Pueden tomar el 5% de mi parte y repartirlo entre ustedes por su arduo trabajo, y mantener en secreto la rana y mi cofre. No quiero que ni una palabra salga de estas paredes. Gerente, usted será responsable de eso. Espero que no tenga que actuar. El gato habló directamente, haciendo que los ojos de todos brillaran de emoción, pero la última parte los puso serios y un poco temerosos. No dio solo el 5% por tacañería. Al contrario, el 5% ya era una cantidad enorme, incluso dividida entre las decenas de personas que estaban allí, y no tenía sentido dar más. En cuanto a la amenaza, no era broma. Les pagaba un dineral. Si ni siquiera podían callarse sobre este asunto tan insignificante, entonces se merecían lo que les viniera encima. Déjemelo a mí, jefe, dijo el gerente con seriedad y firmeza, y lanzó una mirada entrecerrada a los empleados, quienes se estremecieron cuando su mirada pasó sobre ellos. Bien. El gato asintió y, ante la mirada atónita de todos, se fue sin decir una palabra más. Jack no lo siguió y se quedó atrás. No estaba dispuesto a dejar su tesoro sin supervisión. Al llegar al frente de una herrería que ya había visitado una vez, Puss empujó naturalmente las puertas dobles y entró.
Bajando las escaleras interiores justo después de la puerta, Puss vio a Will parado, mirando fijamente la forja, y con el sonido de las puertas abriéndose antes, se movió y se giró hacia él. Cerca de allí, burlándose del abatido burro, estaba Tornado, quien miró a Puss por un segundo antes de volver su atención al burro. El gato sonrió e ignoró al caballo mientras se giraba hacia Will, quien todavía parecía un poco aturdido. ¿Ya extrañas el mar? Bromeó al ver la mirada compleja en los ojos de Will. ¿Eh? Eso, tal vez. Will miró con incertidumbre y volvió a mirar las llamas de la forja, luego a su amo, que dormía en un rincón y ni siquiera sabía que había regresado. Y Will dudaba que supiera siquiera que se había ido. Ah, ¿sí? Tenía razón. Puss pareció ligeramente sorprendido, luego sonrió mientras se acercaba y saltaba a un carrito cercano, sentándose sin preocuparse. Will tenía una mirada complicada y suspiró. Aunque me secuestraron, cuando cambiamos las cosas y luchamos juntos, navegamos juntos, no sé, me sentí libre. En ese momento, sentí que tenía el mismo estatus que Elizabeth. No había un aprendiz de herrero sin título allí, sino un excelente espadachín llamado Will Turner, luchando junto a ella, junto a todos ustedes, quiero decir. Ejem. Al final, tosió en su mano, un poco avergonzado por decir demasiado, y luego continuó. Y cuando navegábamos, no era nadie, sino parte de algo, algo que no funcionaría sin mí. Me sentía libre. Me sentía alguien. Pero cuando vuelvo a estar frente a esta forja, vuelvo a sentirme un don nadie. Will miró con una expresión complicada las llamas que había encendido antes. Curioso. Muchos no verían las cosas como tú ahora después de una experiencia así. Supongo que, al final, es tu sangre la que te llama al mar. Quizás siempre lo fue, y simplemente ignoraste la llamada, dijo Gato con una sonrisa, haciendo que Will se quedara quieto. ¿Mi sangre? Murmuró Will, sorprendido, y recordó lo que había oído sobre su padre, de Gibbs, de Jack e incluso de los 2 piratas que había liberado. Puede que su padre haya sido un pirata, pero era un buen hombre, lo que demuestra que no solo había maldad en la vida de libertad que anhelaba en el mar. El gato vio que la mirada en sus ojos lentamente se volvía determinada y sonrió. Bueno, no sé qué harás, pero si eliges esa vida, espero que seas el tipo de pirata bueno idealizado que no daña a la gente inocente. Si no, te cazaré, dijo Gato riendo y advirtiéndole. Will, con una mirada más brillante, sonrió y asintió. Tendré en cuenta tus palabras, respondió. Bien. Ahora necesito tu ayuda con algo. Puss sonrió y fue directo al grano. ¿Qué necesitas? Will lo miró con curiosidad ante la repentina petición. Sé un poco de herrería, pero he visto tu trabajo y debo decir que es increíble, así que quiero que me enseñes tu oficio durante un mes, dijo directamente, sorprendiendo al joven herrero. ¿Quieres que te enseñe herrería? Preguntó Will con duda en la mirada. Sí, respondió el gato simplemente. Bueno, puedo, pero creo que un mes es poco tiempo, asintió Will, aunque su tono contenía un matiz de incertidumbre. Ya conozco el oficio. Solo necesito algunas indicaciones. Mientras me enseñes todo lo que sabes, no me costará aprender. El gato habló con confianza. Un mes es suficiente.